Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Tengo el gusto y el honor de que hoy esté con nosotros en nuestro programa un hombre que trabaja, estudia, analiza, licenciado en filosofía, escribe en el exterior, escribe en La Nación, en diversos medios, pero es director de la revista Criterio y tiene muchos artículos, muchas cuestiones, reportajes, etcétera, con respecto a nuestro Santo Padre, a nuestro Papa Francisco. Una magnífica carrera, por eso tengo el honor, doctor, y le agradezco mucho, doctor José María Poirier. Está bien dicho. Muy bien. Por eso quiero decirle que es un honor para nosotros que a casi 10 años de este programa hoy nos acompañe usted. Bueno, el gusto es mío, sí. Para los argentinos es un honor tener un Santo Padre, la envergadura, la jerarquía, que está haciendo una revolución en paz. Yo leí reportajes suyos donde plantea esto, que le ha revitalizado, devuelto un prestigio enorme al catolicismo y a la Iglesia Católica. Así que yo lo dejo para que usted se exprese con tranquilidad, con total libertad con respecto a estos temas. Bueno, no, usted me va a guiar con las preguntas. Me ha encantado. Pero creo que es cierto lo que usted dice, es un honor como argentinos y es también una responsabilidad, porque ciertamente es una figura que emprende un camino de reformas muy importante y los caminos de reformas son ambivalentes, tienen un aspecto muy atrayente, pero también riesgos. Así es. Y me parece interesante que Bergoglio, hoy Francisco, siempre insiste en que prefiere equivocarse corriendo riesgos que no equivocarse porque se cierra. El que no hace nada no se equivoca nunca. Que por lo general no, o se equivoca siempre en el sentido de esa... de no hacer, ¿no? Claro, porque esa ausencia de acción, usted lo sabe muy bien, en el campo político a veces es peligrosa, porque es la apatía, es el desinterés, es el no entregarse a los compromisos cívicos. Yo creo que al bien común. Al bien común. Y me parece que, en primer lugar, yo soy uno de los muchos sorprendidos que en el cónclave fuera elegido Papa Bergoglio, porque todo indicaba por su edad, porque ya había presentado la renuncia como arzobispo. Un año y medio antes. Año y medio antes. Yo me acuerdo que lo planteamos acá, yo tampoco, yo tenía el mismo criterio suyo. Incluso porque él en más de una oportunidad dijo, bueno, ahora con un nuevo Papa seguramente va a haber cambios y van a aceptar mi renuncia. Y recuerdo de haber ido a visitar a Monseñor Eugenio Huasta, que falleció poco tiempo después, un sacerdote muy culto y muy valioso, hombre de la revista Sur, que estaba internado en el hogar sacerdotal del barrio de Flores. Y me dice un día, ¿sabe? Justo le acababan de elegir a Bergoglio, y él me dice, pero ya había preparado la habitación acá en el hogar sacerdotal, porque ni bien lo jubilaban, me dijo, me vengo a vivir con ustedes. Para nuestro cardenal. Para nuestro cardenal. Yo a veces lo iba a visitar allí a la curia. A la curia. Y manteníamos conversaciones muy profundas, ¿no? Es realmente una persona... con una humildad. Sí, y capaz de escuchar, ¿no? Y capaz de escuchar. Sí. Y vi en algo, en uno de sus reportajes, doctor, creo que en La Nación, que usted hablaba que el Papa que renunció, Ratzinger, era un intelectual, es un intelectual. Ciertamente. Y el cardenal, nuestro Papa, nuestro Santo Padre ahora, es un hombre de acción. Es más un hombre de gobierno. Un hombre de gobierno. Sí. Y bueno, usted vio que en 160 días, en 180 días ha hecho una revolución pacífica. Hizo de todo. Sí. Nombró 6 cardenales, sí. Lo sacó al secretario. A Tarcisio Bertone. A Bertone. Cambió el secretario de Estado. Y otra cosa, le pregunto esto, Sí, esta es una pregunta. Yo creo que, sin criticar a nadie, la Iglesia Católica esperaba que los fieles fueran a la Iglesia. Y creo que esta actitud de nuestro Papa, de nuestro Santo Padre actual, es que ir a buscar para que vengan. Sí. Ha elevado enormemente el nivel, un poco caído a veces,
pero que ha incrementado enormemente el prestigio, incluso con todos los credos y con todas las religiones, ¿no? Así que Sí. lo deja usted. No, porque eso es curioso, ¿no? No registra la historia el caso de que haya sido elegido un cardenal papa que haya tenido una vinculación tan estrecha con personas de otros credos. El hecho de que él haya escrito, por ejemplo, con el rabino Abraham Skorka un libro. Exacto. A mí me acuerdo, fue una gran emoción, me tocó presentarlo con los autores en el seminario rabínico. Y claro, es una cosa insólita, porque que llegue a pastor de la iglesia, un hombre que ha mantenido con el Islam, con el judaísmo, y una vinculación ecuménica, es decir, con las otras denominaciones cristianas muy estrecha, es un gesto intelectual y pastoral muy fuerte, insólito. Así es. Yo creo, por otra parte, con respecto a lo que usted decía, que Bergoglio se siente muy bien acompañado por el prestigio intelectual de su predecesor, porque él admira en Ratzinger esa preclara inteligencia. Ciertamente se daba cuenta que no era un hombre de mando, no era un hombre de gobierno, había pasado la edad, nunca tuvo experiencia pastoral, y la Iglesia probablemente necesitaba una renovación muy, muy grande, y me parece que Bergoglio coincide en las líneas fundamentales con Ratzinger, en el sentido de la reforma decisiva de la curia, el tema que lo vivimos todavía tan fuerte de los escándalos de abusos sexuales por parte de religiosos con menores, el tema banco y el tema financiero-económico, ese es jorobado. Ahora, lo que ha demostrado, me parece, usted como hombre político lo sabe apreciar mucho, Bergoglio tiene gran olfato político y entonces sabe que un gobernante, un hombre político, las decisiones tiene que tomarlas rápido y sin anunciarlas demasiado. Es un hombre que actúa, ¿sí? Y si tiene que explicar lo que decide, ya no sirve. Ya pierde tiempo. Ya pierde tiempo. Sí. Y le digo algo más, doctor, le quiero preguntar esto. Tiene otra virtud, a mi criterio, que no le teme a la inteligencia. No, Él conduce la Iglesia Católica en el mundo y no ha tenido problema, como usted decía, en coincidir con un intelectual, un hombre inteligente como es el Papa Ratzinger. Sí. Porque yo creo que el que conduce tiene que rodearse de gente más inteligente a veces que el propio conductor. Claro, creo que una de las virtudes del hombre político, cuando es tal, es saber elegir gente capaz para las distintas delegaciones de conducción. Y creo que en ese sentido descansa tranquilo. De hecho, él asume una encíclica que no ha escrito, él le agrega pocas frases, porque dice, bueno, como nuevo papa convierto este texto que debe ser una encíclica en encíclica y solo podía ser así. Pero después hay otras que sorprenden. La carta a Putin, cuando la reunión del G20, a mí me sorprendió. El G20, porque está jugando muy fuerte. Muy así, fuerte. ¿no? Es decir, yo creo que hay que jugar a matar o morir en este caso. Es probable. Los indecisos, los que están allí, que sí, que no pierden la partida. No sirve, además no resulta positiva la actitud. Eso es cierto. Y tuve ocasión, poco tiempo después, al mes de que había sido elegido papa, yo tuve que ir a dar una serie de conferencias a Caracas, nunca había estado en Venezuela. Y gente más entendida que yo en estas lides me dijo, mira, ahí hay un hombre de la iglesia que es importante conocer, y es el nuncio, Monseñor Pietro Parolin. Digo, al que lo puso en lugar, digo, claro. ¿Por qué es tan importante? Y porque me dicen, es un hombre que puede marcar una etapa importante. Me recibió amablemente 2 horas en la Nunciatura. Un hombre de 50 y tantos años. Sí, un hombre joven todavía, muy preparado en el campo. 58 creo. 57, 58 años, muy preparado en el campo político, un diplomático, políglota, habla varios idiomas. Y me hizo reír bastante porque algunas anécdotas de él en esa tensión entre la Iglesia y primero el gobierno de Chávez y después el de Maduro, entonces en un momento que estaba contando cosas bastante arriesgadas, yo le digo, pero ¿y usted cómo sale al paso? Y entonces me hizo reír porque dice, siempre hay alguna frase de Bolívar que viene a cuento. Muy bueno, qué bueno eso. Sí, hay que tener una frase preparada. Hay que tener una frase preparada. No, dicen que es un hombre con una enorme cintura
Y sí. Y una gran capacidad diplomática. Exacto. Y me parece muy que bien lo nombrado. convocó, Muy bien lo nombrado. convocó a Paz, un hombre de paz, de Sí, un unidad, hombre de entendimiento, de mucho consenso. de diálogo. Y otra cuestión, doctor, si usted me permite, que yo rescato enormemente de nuestro Santo Padre, es que la humildad no es demagogia, sino es real. Él siempre actúa de la misma forma. Sí. Y lo otro, a él lo llaman, le plantean un problema, un ser humano, somos seres humanos primero de todo, y él nunca deja de contestar. Y acá hay mediocres, no acá sino en el mundo, funcionarios de escasa significación, sobre todo en los distintos aspectos de la vida humana, que en lugar de ser educados y responder, siempre están en reunión, están muy afligidos, muy preocupados, Es verdad. y no responden. En cambio, el Santo Padre Mire, hace. le refiero una anécdota que me llamó mucho la atención. Sí, sería buenísimo. El otro día yo acompañé a un colega, un profesor de filosofía italiano de Turín, que había estado en Buenos Aires, lo acompañé a Ezeiza, hizo el check-in y yo tenía tiempo para aprovecharlo con él hasta que llegaba el momento de embarcarse. Y en un momento me encuentro con una persona conocida que dirige el canal televisivo del arquidiocesano. O sea que fue un hombre que colaboró mucho en el mano a mano con Bergoglio. Entonces me saluda, le digo, ¿qué estás haciendo? Y me dice, estoy viajando, eso era un viernes, porque el domingo tengo que almorzar con, él le decía Jorge todavía, tengo que almorzar con Jorge que me necesita para no sé qué programa, qué cosa. Entonces, bueno, compramos unas galletitas de limón que le gustan, entonces se las mandás, qué sé yo, muy simple. Pero continuamente aparecía gente que le entregaba una carta, un sobre, una azafata que interrumpe y dice, por favor. Después una señora de limpieza que dobla un papel que había escrito en 4, y así un empleado de una aerolínea. Entonces yo digo, pero dos preguntas, ¿todas esas cartas son para el Papa? Sí, vos sabés que tengo que llevar un bolso con eso porque él lo primero que me pide. ¿Y cómo te conocen? ¿Cómo te vinculan? Y ahí viene la anécdota. Me dice, porque cuando viajaba, más de una vez yo lo acompañaba acá, y él quería estar 2 horas antes del check-in, así que yo estaba por acá con él, porque aprovechaba esas 2 horas para poder hablar con la gente. Había una fila que lo esperaba. Bueno, por ahí alguien más religioso quería confesarse, otro quería consultarlo, Entonces, acá lo conoce todo el mundo. Y nunca dejó de hacer cola para el check-in, ¿no? No, entonces lo que me llama la atención es, nosotros sabíamos poco eso hasta quienes nos tocó felizmente tratarlo. Estas anécdotas del mano a mano, del día a día, que después el pueblo, la gente las conoce y las valora, realmente eran un capital de él enorme que hoy luce, ¿no? Usted sabe, doctor querido, que Sergio Rubín, que es un querido amigo, también pensaba igual que usted y que yo, de que la renuncia a lo mejor no. Bueno, y escribieron el libro, El Jesuita. Sí, El Jesuita. Bueno, y yo me acuerdo que el otro día estuvieron acá en el programa con Francesca. Ah, es una excelente periodista, sí. Bueno, y ellos decían lo tremendamente difícil que fue poder hacer eso, ¿no? Ah, no, él no quería entrevistas. No quería, le daba los libros. Bueno, y yo también tengo que reconocer hoy algo que me ha permitido tener el gusto y el honor de que usted esté hoy en este programa. Ella una vez posibilitó que viniera acá Monseñor, el arzobispo de Gualeguaychú, el presidente de la Episcopal Social. Lozano, Jorge Lozano. El arzobispo Monseñor Lozano, sí. Que es Virginia Bonar, que es la que ha intervenido para que nos conectáramos. Sí. Así que yo le agradezco mucho también a Virginia públicamente. Sí, una excelente periodista. Veo conocerlo a usted. Bueno, y Rubín me decía la magnífica persona que es usted, su revista, su trabajo. Son los elogios de los amigos, hay que desconfiar. No, pero la verdad, y por supuesto, lo estoy comprobando, aparte lo he leído y he visto lo que está haciendo, ¿no? Bueno, le agradezco. ¿Y cómo ve que tenemos que avanzar, mi querido doctor, con esto, ahora que tenemos el honor los argentinos de tener un Papa de esta envergadura, de esta magnífica acción
esta revolución en paz en 6 meses. Es una revolución en paz. Yo creo que hay dos aspectos que uno debería no olvidar tan rápido. Todos advertimos cuando Bergoglio, ya convertido en papa, aparece ante la plaza de San Pedro, y lo que pensamos muchos lo cambiaron. Este es otro hombre. Yo lo había visto siempre serio, más bien agobiado, preocupado, caminando las calles de Buenos Aires a cualquier hora. Y ahí era un hombre que se presentaba con extrema naturalidad, Veo como sonriente, convencido. Sí. Tanto es así que me llamó mucha atención el comentario de dos ingleses de la BBC que, sorprendidos ante esta figura, dicen, pero le comentaban uno con otro ante la BBC, dice, bueno, pero este hombre parece que siempre fue papa, ni siquiera saluda como un líder político que levanta los dos brazos, apenas con uno, y el otro le dice, como la reina. Claro, como diciendo, bueno, él ya está ahí, ¿no? Me pareció muy inglés, muy british el comentario. Pero a lo que voy es esto, no deberíamos olvidar que al menos, por lo que yo puedo entender, al menos dos elementos pesaban sobre el ánimo de Bergoglio. Uno es de política interna y otro es de política eclesiástica. La interna, él se sintió muchas veces enfrentado e incomprendido por el gobierno de los Kirchner, en distintos momentos. Yo he hablado con él de eso. Entonces, eso le pesaba, porque él estaba siendo colocado como jefe de la oposición, como un hombre de enfrentamientos, cuando en realidad no quería ocupar ese espacio. Hasta destituyente a veces. Bueno, y el otro tema era que las jugarretas de algunos personajes en la curia romana le molestaban enormemente, porque fueron, Bergoglio es un hombre muy decidido, pero respeta la pluralidad, pero hay que ir de frente. De frente. Entonces esos juegos ambiguos de la política no le gustaban. Es un hombre callado. Yo una vez me tocó escribir sobre él para una revista inglesa y me dijeron, ¿pero quién es Bergoglio? Entonces, cuando fue muy nombrado en el anterior cónclave, nadie sabe. Cuando sacó 40 votos. Exacto. Entonces, nadie sabía. Entonces, pues cuando Ratzinger le sacó 40 votos. Cuando Ratzinger le gana, digamos, él cede votos a Ratzinger para que pueda completar. Así es. Y yo me acuerdo que tuve que recurrir, y yo pensaba, digo, ¿cómo explicar un hombre que en el silencio, y me acordaba de ese libro que usted conocerá ciertamente de Gálvez sobre Irigoyen, que decía que Irigoyen, tan callado, como que se reconcentraba en el silencio para sentirse... Y hay algo de eso. Algo en su reportaje también vi sobre ese tema. Ah, bueno, puede ser. Mencionando eso. Sí, sí, sí. Y los ingleses, porque para el mundo fue una gran sorpresa, a usted le habrá pasado. De repente hay un papa argentino y todos recurrían a los periodistas. El primero no europeo. Digamos. Claro, es una cosa tan insólita. Sí. Ahora, doctor, usted sabe que con lo que me está diciendo, además tiene otra virtud de sanlorencista. Bueno, no la comparto, pero la respeto. No, pero dígame. No, está muy bien. ¿Usted es ¿de qué equipo? Moderadamente hincha de River. Ah, bueno. Pero no podemos tener todas las mismas virtudes. No, al contrario. No, digo que la verdad es que uno se siente tiene una profunda admiración por lo que está haciendo. Sí. Y la otra cualidad, yo decía, usted mencionaba cuando íbamos a visitarlo allá en la curia, sí. En la curia, jamás hacía esperar un segundo. No. Salía él a recibir. Es muy respetuoso de los tiempos de las Manejaba personas. su propia agenda. Sí. Llamaba él por teléfono, a mí me sorprendía. Así es. Y después acompañaba hasta el ascensor. Sí, muy atento. No, una educación, yo un trato. Una vez en Belgrano, después de unas conferencias, veo que sale, yo había también terminado, y le digo, mire, si quiere tomamos un taxi para ir para el centro, yo lo acompaño. Dice, estamos a 3 cuadras de Cabildo, tenemos el subte, aprovechemos. Le digo, bueno, vamos. Y me dice, me acuerdo la frase, ¿no? A mí me falta algo si yo no estoy cerca de la gente. Y no era tampoco un cura muy conocido, para mucha gente era uno que pasaba, pero estaba muy atento a mirar a cada uno, a darse cuenta, y tenía como la temperatura, tenía un olfato político y una atención pastoral, espiritual, que le permitían saber dónde estaba el ánimo de las personas. Usted sabe, doctor, que cuando volvió el presidente de la AMIA, el doctor Schlosser, Julio,
vino encantado la forma que habló con él. Claro. También la gente evangélica. Y yo recuerdo que estuvo en la rural, cuando fueron los 10 años de este suplemento que saca en Clarín. Valores religiosos de Valores Clarín. religiosos, el padre Marcó y Sergio. Sí, sí. Yo estuve ese día. Dijo 3 palabras al final y dejó toda la cosa contenta. Qué bien. Hizo una broma después por el tema del programa. Claro. Y después ya viajó. Y ya viajó. A los pocos días. Sí, sí. Incluso cuando José Ignacio López Nacho empezó con la revista Vida Nueva, la edición del Cono Sur, yo estaba presente, estuvo Bergoglio, y le pidieron 2 palabras, él hablaba más bien bajito, estaba en ese momento conversando con Magdalena Ruiz. Y tomó el micrófono y lo que dijo es: festejo que haya opinión pública en la iglesia, que todo el mundo opine y debata. Y me pareció interesante, ¿no? Porque no es convengamos que no es un rasgo muy común. Así es. Entre los señores arzobispos. Así es. Prefieren ser oídos y obedecidos. Y obedecidos. Y él tiene una gran capacidad de escuchar antes de tomar decisiones. Sí. Usted sabe que masones también estaban ese día. Sí, sí, lo apreciaban. En la rural. En la vinculación con la masonería, es decir, para saber cómo tratar, me acuerdo que él lo interrogó mucho a un gran jesuita francés que venía todos los años, Jean-Yves Calvez, que murió hace el anteaño, que era un hombre de una gran cultura y amplitud, politólogo. Entonces, Bergoglio no es que coincidía en todo, pero estaba muy atento cuando un especialista podía dar una opinión. Y tiene 2 virtudes raras: una memoria que parece Funes el memorioso de Borges, no olvida los detalles, no olvida nada. Y la otra cosa que me parece interesante es una inteligencia perceptiva. Entiende de lo que nosotros decimos qué puede haber eventualmente de valioso y lo aferra. Y todo el resto dirá, bueno, queda por allí, ¿no? Querido doctor, yo le agradezco profundamente su presencia. Y yo a usted su invitación. No, al contrario, ha sido un honor para nosotros. Vamos a mantener un contacto porque lo veo un hombre inteligente, que se ocupa de estos temas. Y la verdad es que me ha causado una inmejorable impresión todo lo que he leído que usted ha escrito. Le agradezco. Y su presencia acá, por supuesto. Así que es un profundo reconocimiento y gratitud porque haya venido hoy a Corrientes de Pensamiento. Mucha suerte, doctor. Bueno, muchas gracias. Y siga trabajando como hasta ahora. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822-20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Ha sido un gran gusto y un gran honor de contar hoy en nuestro programa con la presencia de un hombre de la envergadura intelectual y moral, su capacidad, su conocimiento del mundo y sobre todo
su revista Criterio, etc. Así que voy a volver a agradecerle, querido doctor, a Virginia Bonan, que haya permitido que usted venga a nuestro programa. Y coincidimos en un tema fundamental. Creo que nada le ha venido mejor al país que tener un Papa, y a América Latina y al mundo católico, diremos, un hombre de la jerarquía, de la envergadura, de la capacidad, de la humildad, de la sencillez, del trabajo fecundo y el tener en cuenta que antes que papa, que presidentes, que gobernadores, que legisladores, que premios Nobel, etc., somos seres humanos. Y somos seres humanos y era ese carácter, con sencillez, una revolución en paz, como decíamos hoy, donde en 6 meses ha cambiado. Además, los cambios que ha realizado lo ha hecho sin que le tiemble el pulso, porque cree que con esto está beneficiando a la humanidad, no solamente a la Iglesia Católica, creo que a todos los habitantes del mundo. El mundo tiene en este momento 7.000 millones de habitantes prácticamente. Y creo que nuestro actual Papa, nuestro Papa Francisco, está marcando rumbos en cómo se deben llevar a cabo las cosas. Profunda sensibilidad social, profunda sensibilidad humana, y ha recuperado un prestigio que yo no quiero imputar a nadie, pero que se había perdido de alguna manera. Y creo que con el tema del banco, el tema de los cambios que ha realizado, etcétera, y sin tenerle miedo a la inteligencia, hablábamos con usted del tema del ex Papa Ratzinger, y cuando fue electo Ratzinger, el cardenal Bergoglio entonces sacó 40 votos. Y me contaban los que allí estaban, entre ellos Sergio Rubín, que era el único que después de los cónclaves no se quedaba a conversar, sino que se iba al lugar donde él se alojaba. Y me decía ahora últimamente el OUSMA, el defensor de los jubilados, el doctor Semino, que estuvo tratando este tema de la juventud y de la gente mayor 1 hora en Santa Marta con el Santo Padre. Es decir, para terminar, profunda sensibilidad social, el enorme honor de que este argentino esté marcando rumbos en el mundo y en la Iglesia Católica. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.